¿Qué tal amigos de Mega News? Y regresamos a Colombia esta vez para ver al nuevo Congreso de Colombia, este nuevo gobierno que se forma el día de hoy, 20 de julio. Estaremos trayéndole diferentes entrevistas con legisladores, pero también con diferentes personalidades de la política colombiana. En este caso, voy a hablar con el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política ICP, Carlos Chacón. Escuchemos lo que nos dijo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, César. Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias. Primera vez que gana la izquierda en Colombia, o digamos, un personaje que representa la izquierda extrema en Colombia. ¿Qué elementos llevaron, en tu opinión, a que el electorado colombiano pues votara por Gustavo Petro? Son varios, pero para resumirlos, yo creo que ha sido la consolidación de un discurso basado en una narrativa que desconoce lo que hemos avanzado como sociedad, una narrativa que ha generado frustración y rabia frente a determinados sectores, una narrativa basada en culpar a ciertas élites políticas, pero también sociales y económicas, de lo que muchos colombianos están sufriendo, y una narrativa que lo que ha posicionado como el cambio del país, en realidad, pues es más de lo mismo, pero supieron venderle la idea de un cambio. El otro elemento es que creo que desafortunadamente ciertos sectores se centraron en asustar con el tema del castrochavismo, creyendo que eso toda la vida iba a servir para ganar elecciones, y no le dieron un contenido distinto a una propuesta a la gente que la llenara de esperanza. Y el ciudadano a pie tiene problemas en su día a día. Efectivamente, si tú le sumas sus problemas, más una falsa percepción creada por esta narrativa mentirosa, y un sector que lo que le ofrece es miedo, pues la gente prefirió votarle al cambio porque espera recibir algo de ese cambio. Claro. Además, pues claramente toda una maquinaria que vimos de la pasada campaña basada en la desinformación, en ataques de tipo personal, en desacreditar, es la suma de muchas cosas e indudablemente los cambios de tiempo, ¿no? La crisis de la pandemia, la gente salió agotada de la pandemia, salió en muchos casos con problemas económicos que toman tiempo recuperarse, a pesar de que el país se ha recuperado. Fíjate que hubo crecimiento económico, pero el desempleo seguía en 2 dígitos, y a pesar de que el gobierno hizo esfuerzos, pues eso impacta las situaciones y los imaginarios de la narrativa en contra del gobierno y del uribismo, que era tal vez la fuerza a derrotar. Todas esas variables están ahí y justifican el por qué la gente prefirió votarle al cambio. Ahora, hay que decir una cosa importante. La gente en la segunda vuelta votó por 2 tipos de cambio, pero el que ganó, ganó solo con 700.000 votos. Claro, en una democracia el que gana, así sea por un voto, gana. Correcto. Pero hay que decir que aquí también casi un 50% no quería el tipo de cambio del gobierno que ganó. Quería otro cambio, cualquiera menos el que representaba a Gustavo Petro. Eso es importante decirlo porque eso tiene que ver mucho con la legitimidad y con hacer notar que aquí hay unas realidades. Y esas realidades también tienen que ver con los partidos políticos tradicionales que antes de la segunda vuelta y hasta marzo, muchos de ellos se mostraban partidos opuestos a ese proyecto político que ganó. Paradójicamente. Y yo voy a eso, Carlos, precisamente. Gustavo Petro en las elecciones de marzo, pues digamos, tomó cierta fuerza dentro del Congreso colombiano, pero no tenía una mayoría. Había, digamos, una especie de balance de poder dentro de este nuevo gobierno y nuevo Congreso que empieza el día de mañana, 20 de julio. Sin embargo, hemos visto recientemente que muchos de los diferentes corrientes o visiones políticas, como el Partido Conservador, el Liberal, pues ya han besado el anillo de este nuevo presidente y técnicamente le dan una mayoría absoluta a esta nueva administración que representa a Gustavo Petro. Basado en eso, ¿cómo ves los próximos 4 años en términos de políticas públicas para Colombia? Pues va a ser bastante complicado si lo que está en el plan de gobierno del candidato hoy presidente electo Gustavo Petro pasa por ese Congreso sin mayor oposición. ¿Cuáles son los, digamos, 1 o 2 de las cosas más radicales que ves tú en esa agenda? Muchas, los temas de propiedad privada, de la tierra, la redistribución del ingreso, el tema pensional, la prohibición de la exploración y exportación de los hidrocarburos. Pero lo más importante es que muchas de esas propuestas
en sí mismas encarnan un modelo confiscatorio, redistributivo. No solamente es más impuestos, sino es castigar la generación de riqueza, de redistribuir, de inseguridad de la propiedad privada, la emisión de dinero, lo que cuesta financiar el programa de gobierno de Gustavo Petro, que no son 50 billones, es mucho más. Claro. Porque su plan de gobierno no incluye, por ejemplo, todo el programa de empleo público. Eso por sí solo vale casi otros 50 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde van a salir esos recursos? Hay tres fuentes: impuestos, emisión monetaria, que todos sabemos termina generando inflación, y deuda pública. Caso Estados Unidos, que lo vemos actualmente. Estados Unidos, pero también Argentina. Es decir, eso ya está pasando en el mundo, esto no es nuevo. Entonces, lo cierto es que su plan de gobierno tiene muchos problemas. Sin una oposición, que además es necesaria una democracia, uno espera, y la lógica de las democracias fuertes, como es el caso de Estados Unidos, que por eso tiene elecciones de medio término, es que el Congreso tenga una oposición o haga una oposición al gobierno. Pero sin una oposición, pues aquí lo que vamos a tener es básicamente un gobierno que va a poder hacer todo lo que quiera, y eso genera preocupación porque son más de 10 millones de colombianos que no querían ese modelo de gobierno y que no van a tener una representación política en el Congreso de la República, que es la instancia de representación para hacerlo. Se hablaba también de una posible constituyente, o sea, cambiar la constitución de Colombia. ¿Crees, Carlos, que eso llegara a pasar, podría pasar? Y si sucede, ¿qué cambios radicales podrían suceder dentro de la Constitución? La narrativa para esa constituyente se está construyendo desde distintos frentes. Lo primero que hay que decir es que tanto Gustavo Petro, que hace algunos meses dijo que su programa o su proyecto político y el del pacto histórico necesitaban al menos 16 años, si a eso le sumas que Roy Barreras, una ficha muy importante del petrismo y quien mañana asumirá la presidencia del Congreso, ha dicho que el pacto histórico o el proyecto de Gustavo Petro necesita al menos 12 años, ya te está diciendo, preparando el terreno. Están construyendo el relato. Si tú a eso le sumas el informe de la Comisión de la Verdad, que habla de un nuevo pacto nacional, de un nuevo marco legal que deponga las armas en la acción política, que además eso ya está en la Constitución, que dice que la Constitución Política del 91 no logró frenar la violencia, es decir, que está construyendo la narrativa y la justificación en torno al informe de la Comisión de la Verdad para cambiar la Constitución. Y si a eso le sumas una narrativa que también viene hace mucho tiempo sobre los problemas de la justicia en Colombia, que son muchos, por supuesto, no los estoy negando, pero que dice que entonces esos problemas la única forma de solucionarlos es mediante una constituyente. Si tú sumas estas tres cosas, dices, este gobierno le va a apostar a una constituyente. Hoy le quedaría muy difícil, porque tiene el 50% del país que no votó por ese proyecto. Sí, un Congreso que puede serle favorable, pero saben que no es el timing. Por eso es muy probable que esa constituyente no empiece a salir ya, ¿cierto? Luego de unos 12 meses, cuando muchas cosas no salgan, pero cuando ya logre el nuevo gobierno nombrar contralor, nombrar magistrados, porque hay magistrados que se les vence el periodo, correcto, consolidar su poder con el presupuesto del gobierno entrante frente al Congreso y frente a los políticos regionales, y tenga el ambiente para crear la narrativa de la necesidad de una constituyente, va a llegar. Y si llega, pues claramente no va a ser una constitución que garantice la separación y equilibrio de poderes. Eso ya lo hemos visto. Temas como la reelección, un Congreso unicameral, cambiar el modelo de administración del Estado, de los entes territoriales, en fin, lo que ya están viviendo países como Chile. Eso es exactamente lo que se puede venir en una constitución de ese tipo, que ya lo hemos visto en los ciclos anteriores cuando la izquierda ha ganado en América Latina. Las constituciones no solo progresistas, sino abiertamente socialistas, que buscan romper las libertades económicas, la propiedad privada, cambiar el modelo económico. Un gobierno más grande y controlador, básicamente. Concentrar poder, exacto, y retenerlo. En los Estados Unidos, Mega News, pues, como hemos mencionado, se ve en los Estados Unidos, la población colombiana que vive allí es amplia. En el estado de la Florida viven cerca de 1.100.000 colombianos. Y obviamente ese colombiano votó mayoritariamente en esta segunda vuelta por la derecha, ¿no? El votante que salió a votar colombiano, por una visión diferente a la de Petro. Colombia es un eje importante en lo que es la geopolítica regional, especialmente la relación de con Estados Unidos durante varias décadas. Recordemos el Plan Colombia, donde ha invertido más de 10.000 millones de dólares los Estados Unidos en ese proyecto. ¿Cómo ves la situación geopolítica de Colombia con esta nueva administración, teniendo en cuenta que Gustavo Petro
pues básicamente ya le ha hecho guiños y saludos a Maduro más que al reconocido presidente interino Juan Guaidó. O sea, de alguna manera lo legitima y lo fortalece. Entonces, ¿cómo ves esa geopolítica de Colombia, Estados Unidos, pero a la vez con esa relación que quizás se empiece a crear o a fortalecer entre, no hablemos del pueblo venezolano, pero hablemos entre Gustavo Petro, Maduro, una posible Rusia, China, Irán, estos países que son abiertamente enemigos de los Estados Unidos? ¿Cómo ves ese juego de Colombia, Estados Unidos en este nuevo gobierno? La guerra de Rusia en Ucrania puso en evidencia algo que ya estaba pasando en América Latina hace mucho rato, y es la consolidación de los regímenes autoritarios y su articulación para confrontar el orden internacional y a las democracias liberales, o al concepto que tenemos nosotros de democracias liberales. No quiero decir occidentales, porque en el sudeste asiático también hay democracias fuertes, pero el proyecto autoritario, que es muy parecido a los proyectos populistas latinoamericanos, proyectos autoritarios como Rusia, China, Irán, tienen su hermanito menor en América Latina, con regímenes como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, el de México, incluso el de Argentina con sus matices. Claramente un proyecto político de la naturaleza como el de Gustavo Petro tiene unos aliados que serían naturales a ese modelo, ¿sí? Porque su modelo es muy parecido en esencia, en su ADN, a esos regímenes autoritarios. Confrontar ese orden internacional permite muchas cosas, porque es que ese orden internacional está basado en unos valores que muchos ya no reconocen y que se ha sustentado la narrativa de desafiar a Estados Unidos, a la Unión Europea, la separación y equilibrio de poderes, porque ese modelo se basa en eso, tú lo dijiste, en un estado más grande, en concentrado el poder. Y claramente en la coyuntura regional, reconocer a Nicolás Maduro, que lo que ha hecho es convertir a Venezuela en un estado criminalizado, es poner tu gobierno legítimo, porque Gustavo Petro hoy en día es un presidente legítimo, al mismo nivel de un gobierno ilegítimo. Pero más allá de eso, la pregunta importante aquí es, ¿qué vamos a hacer luego de restablecer las relaciones en temas complejos como la seguridad en la frontera? ¿Vamos acaso a crear comandos conjuntos para patrullar conjuntamente la frontera? Es decir, vamos a equiparar unas fuerzas militares colombianas legítimas, legales, que no están involucradas en el negocio del narcotráfico, con unas fuerzas ilegítimas, criminalizadas, vinculadas al negocio del narcotráfico como las venezolanas. Nicolás Maduro, por ejemplo, tiene orden de captura en los Estados Unidos y una recompensa de $15 millones, ¿no? Para empezar por ese ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar en la frontera? ¿Será acaso que vamos a volver la frontera una zona gris como las que países como Rusia e Irán han aprendido a crear cada uno en su vecindario para crear zonas de influencia? ¿Cuál va a ser el papel de Colombia frente a Rusia en medio de una guerra? Porque Gustavo Petro, recordemos lo que se demoró muchísimo en condenar la guerra en Ucrania, que además no solamente no la condenó en los términos que uno esperaría, sino llamó como a una solución las partes en conflicto, que aquí no estamos en unas partes en conflicto, un país que invadió otro sin ninguna justificación. Correcto. Claramente Colombia es una ficha geopolítica y la victoria de Gustavo Petro hace temer que Gustavo Petro se termine encajando en el grupo de estos regímenes autoritarios que les interesa tirar el muro de la democracia liberal para hacer avanzar el autoritarismo. Un poco complejo para el futuro de Colombia en ese aspecto, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos los 435 escaños del Congreso se renuevan este año y muy probablemente los republicanos ganen el control de la Cámara, quizá del Senado, y según si los vientos de los demócratas, como van ahora, que los están llevando por el mal camino y la popularidad continúa así en 2 años, quizá una Casa Blanca republicana en 2 años más, y eso obviamente la relación con Estados Unidos y Colombia sería un poco compleja también. Carlos, me gustaría preguntarte, tu organización, la que tú representas, el ICP, en Estados Unidos hay un equivalente también que es la Iniciativa Libre, donde trabaja con la comunidad hispana hablando de valores libertarios, conservadores, democráticos, fortalecer y empoderar al individuo. Ustedes están haciendo algo similar aquí en Colombia y creo que es la única organización que lo está haciendo. Y primero de todo los felicito porque creo que es un reto muy grande, sobre todo en estos vientos políticos nuevos que hay en Colombia. ¿Cómo ustedes piensan poder conquistar, educar y llegarle a ese colombiano que piensa que Gustavo Petro o esa visión política es lo que mejor y lo que mejor le conviene a ellos y al país? Yo creo que hay que
contarle a la gente realmente cuál es el beneficio que tiene el modelo que promovemos, que es el modelo de la libertad económica, de la democracia liberal basada en la separación y equilibrio de poderes, en la alternancia en el poder, en la transparencia y la rendición de cuentas, en el gobierno limitado y una libertad económica que permita algo bastante sencillo, que es lo que ha hecho progresar a las sociedades, el emprendimiento y la función empresarial. No un tamaño de Estado gigante, no un Estado que da subsidios, un Estado con un tamaño reducido que garantiza unas condiciones mínimas de seguridad y justicia para que la gente pueda convivir pacíficamente. Ese modelo ha demostrado funcionar en el mundo. Eso no es teoría. Cualquier índice de libertad económica lo demuestra, pero a la gente hay que explicarle esto de una manera que lo entienda, porque esto no se puede quedar en la narrativa académica, no se puede quedar en una esfera distinta. Para nosotros es fundamental incidir políticamente en términos de lograr analizar los impactos de la agenda de Gustavo Petro, del nuevo gobierno, obviamente incidir ante el Congreso y ante el propio gobierno para pedirle que tenga en consideración esos impactos, mostrarle a la sociedad civil esos posibles impactos y, por el otro lado, formar también a la sociedad civil. Nosotros creemos que el país quedó en un vacío en dos sentidos, en un vacío de liderazgo frente a un modelo distinto al del gobierno que ganó y en un vacío de contenido ideológico. Y ahí el instituto tiene que llenar ese vacío, tiene que dar ideas, y ese es el papel de los centros de pensamiento, ganar la batalla de las ideas. Y nosotros tenemos un papel que jugar ahí, por eso formar a los liderazgos emergentes y a los políticos que van a participar en las elecciones territoriales de octubre del próximo año es fundamental. Entonces el instituto tiene un papel muy importante ahí, hay que llegarle a la sociedad civil, hay que hablar con ellos, hay que poner en marcha estrategias de comunicación para que la gente realmente con una mirada objetiva, independiente, nosotros somos apartidistas y eso es muy importante decir, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no apoyamos ninguno. Es más, si hoy nos preguntaran con qué partido político se identifican, con ninguno, porque realmente hoy en día ningún partido político encarna los valores y los principios que el ICP defiende. Nosotros tenemos que lograr posicionar ante la opinión pública esa narrativa del modelo que sí funciona, de la defensa de las instituciones democráticas y de la importancia de defender las libertades económicas como el principio fundamental que permite una cosa, que es tal vez la más relevante que hemos logrado como civilización y como humanidad en los últimos 200 años, la prosperidad incluyente, que haya movilidad social, que haya generación de riqueza, superación de la pobreza. Eso no ha logrado ningún otro modelo. El otro modelo, el socialista, progresista, como lo quieran llamar, lo único que ha hecho es acabar con lo que hemos logrado cuando hemos adoptado ese modelo. Defender y explicar qué es el capitalismo del libre mercado, no ser vergonzantes. Ese también es un problema de muchos sectores políticos porque están pescando votos. Nosotros no pescamos votos, nosotros queremos realmente ciudadanos comprometidos con eso y crear una comunidad en torno al instituto que sea capaz también desde la opinión pública de incidir en el debate político. Claro. Carlos, para concluir, difícil siempre predecir los temas políticos, pero brevemente me gustaría que me respondas, Gustavo Petro, ¿4 años o más? Pues yo arranqué contándoles que él anunció que su proyecto político es de al menos 16 años. Si logran la constituyente, seguramente van a poner la reelección y es probable que quieran no solamente 4, sino muchos más. Si se logra crear una fuerza política que haga la suficiente oposición, si se logra que esa constituyente no llegue a feliz término, digamos, cambiando radicalmente el modelo democrático colombiano, pues va a parar. Pero la única forma es que no lo haga. La respuesta sí va a querer reelegirse mucho más de 4 años. La única forma para evitarlo es que logremos una sociedad civil comprometida en defender la democracia como la tenemos hoy en día, con un periodo, un mandato que garantiza la alternancia de poder cada 4 años, lo que también nos garantiza una estabilidad democrática. Muchas gracias, Carlos. César, muchísimas gracias a ustedes. Como ven, esta es una parte de esta conversación con el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Carlos Chacón. Para ver la entrevista completa, síganos en YouTube y regresamos al estudio contigo, Samuel, y traeremos más información el día de mañana.